periodista, es Blanca Berazaf, periodista de economía, pero también directora de Hispano Post. No sé por qué le faltó aquí, pero como yo sé tanto de ti. ¿Cómo estás, Blanca? Siempre Muy bien, un placer Pedro. tenerte. Y un placer para mí estar aquí. De verdad, es de las periodistas más objetivas que conozco y siempre te enfrentas a la verdad. Bueno, tienes un evento. ¿Cómo manejar las comunicaciones corporativas en la era de la inteligencia artificial? ¿Por qué este reto? La inteligencia artificial puede decir mentiras, el de fake news. Esto es un reto. Cuéntame por qué están haciendo este interesante foro y me cuentas de todo. En Hispano Post siempre estamos como, tratamos de estar como en la vanguardia de lo que va sucediendo y nos dimos cuenta, esta es la segunda edición de ese evento, nos dimos cuenta de que en comunicaciones corporativas en Venezuela se había perdido un poco el know-how. Y bueno, nos empeñamos en hacer como cursos de formación profesional en el área de las comunicaciones y con la entrada de la inteligencia artificial, donde, bueno, cuando todos sabemos que de alguna manera eso está cambiando un poco el ejercicio de algunas profesiones. Y en el caso de todo lo que es el área de marketing, comunicaciones corporativas, relaciones públicas, pues también hay mucho que discutir al respecto. Y por eso, bueno, invitamos a 5 de los mejores, de los cuartos bates en comunicaciones corporativas en Venezuela para que estuvieran una mañana conversando sobre todo con todas aquellas personas que trabajan en esas áreas en las empresas. Bueno, porque nos dimos cuenta que ya había una necesidad, pues, y por eso lo estamos haciendo. Muy bien, pero vamos a dar los datos. Esto lo modera Andrés Rojas Jiménez. ¿Quién es él? Nuestro buen amigo periodista Andrés Rojas, te mando un saludo. Siempre muy recurrido porque él es experto en el área de petróleo. Ya vamos a hablar de eso, igual que tú, igual que Giné González. Van a ser Juan Carlos Carmona, Mingo Marketing Agency, Tulia Monsalve, Grupo Plus, Ana Karina Cárdenas, estratega en reputación, y Isis Espinosa en Bancaribe y Miguel Sogbi, TMO. Y esto de Hispano Post es la segunda edición del evento y esto va a ser el martes 5 de marzo, el lugar en Wave Tech Hub, ahora me dice dónde, de 8 a 1 de la tarde, 8 de la mañana a 1 de la tarde con cupos limitados. Y el estacionamiento se cancela con la app Pago Directo. Claro, porque es un Tech Hub. Wave Tech Hub, tú sabes, no puedes llegar con el papelito, ¿no? Allá tienes que estar digitalizado. Ah, muy bien. Pero entonces cuéntame, repite. Bueno, es una cita un poco que vamos a hacer precisamente en ese lugar, hablando un poco de inteligencia artificial, queríamos un lugar como moderno. Y el Wave Tech Hub se ha convertido como en familia de Hispano Post. Nos gusta hacer los eventos allí. Y, ¿dónde queda, por favor? En la antigua Procter & Gamble. Wow, allá en la Trinidad. Ese edificio de la Trinidad que se recuperó y está bellísimo además. Y hay varias empresas que están trabajando allí. Oye, qué bien. Te pregunto, ¿se puede pagar, se puede reservar hoy? Las entradas, bueno, el evento es mañana, bueno, de 8 a 1 y las entradas se adquieren a través de Liberi, la app. Ok. ¿Cómo te va con Hispano Post? Lo leo frecuentemente. Me parece que cubren las noticias con mucha objetividad y equilibrio. Bueno, tratamos de tener agenda propia, que es como lo más importante, y sobre todo con un sesgo económico, que es sobre todo la clase de información que la gente está buscando ahorita en Venezuela. Obviamente tratamos las otras fuentes también, pero sobre todo en los últimos tiempos que se ha movido tanto con eso del tema de las sanciones, pues nos hemos empeñado como en explicar consecuencias, ventajas, desventajas, y con un lenguaje que la gente pueda entender, pues, porque no es un medio para especialistas, sino para la gente común. Pero transmíteme las conclusiones que han sacado. Acabo de tener una entrevista con un joven de 30 y pico años, Pablo Quintero, y que entonces todo el mundo, no hay generación de relevo, sí la hay. Sí hay. Es importante, me parece que hay jóvenes y siempre tratamos de tenerlos aquí en el programa que tienen una opinión objetiva de las cosas, no radical, y lo mismo hace Hispano Post y muchos periodistas amigos tuyos que conozco. Bueno, a mí me parece que además tu programa tiene esa particularidad que abre el espacio a gente que no siempre está en radio, pues que no siempre está como presente, y a mí eso me gusta. Eso es un poco también lo que hacemos en Hispano Post, darle como esa voz porque a veces te cansas de escuchar siempre las mismas personas diciendo lo mismo, ¿no? Entonces tratamos de buscar como fuentes nuevas. Muchas gracias. Y sobre todo de ampliar la fuente económica que ha estado en crisis en los últimos años y tocarle la puerta a sectores que tienen mucho que decir, malas y buenas noticias también. Y bueno, eso es más o menos lo que hacemos el día a día, tocando por supuesto otros tópicos que tienen que ver ya con la profundización, como el análisis, que también es muy necesario en Venezuela. Y sí, tratamos de ser como muy open mind, o sea, que todo el mundo tenga un espacio para que se pueda discutir. Es importante y plantear escenarios y darle probabilidad, porque gente se mete en un escenario, esto es,
y por religión, no por mística. Mira, y te pregunto algo, ¿se puede hablar de economía sin hablar de política? Sí, sí se puede. En este momento podemos hablar no necesariamente de política, pero sí podemos hablar, por ejemplo, de economía política. Okay, podemos hablar de política, bueno. Sí. Bueno, de economía política. Economía política. Oye, siempre con el cuidado. Mira. Sí, hay que torear. Mira, pero óyeme, háblame de las sanciones que es tan importante, las consecuencias para Venezuela, porque hay gente que me ha criticado y acepto sus críticas y cualquier cosa que digan, no, que tú no entiendes que Mandela, gracias a las sanciones, cambió, sí, ¿verdad? Que yo me quedé también que África, las sanciones lo que hacen es que permiten a los gobiernos sancionados desarrollar un know-how de cómo violarlas. Y además terminan quedándose. Y eso está estudiado. O sea, eso no es una cosa que estoy diciendo yo. Wow, yo voy a copiar eso. Yo lo que hablo es la opacidad de las sanciones que te obliga a hacer negocios turbios y como permitidos, ¿verdad? Sí, y no pasa nada. Y no pasa aquí nada. No ha pasado nada. Y, no y termina sufriendo es la gente, el común y corriente, el ciudadano de a pie es el que termina sufriendo. Y mucha gente afuera se basa de eso y mira, yo estoy aquí chévere, pero sancionarlos a ellos, pero yo vivo bien en todas partes del mundo. Sí, y particularmente ahorita, cuando la gente te pregunta sobre las perspectivas económicas, que siempre digo que los economistas han tenido muchísimo trabajo desarrollándolas este año, porque en octubre tenían unos escenarios, en diciembre otros, luego en enero, a finales de enero, tuvieron que cambiarlos otra vez, y ahorita estamos como en ese stand-by esperando a ver qué sucede. Tienes razón. Entonces ahora ellos hacen escenarios con sanciones o sin sanciones, o con la mitad de las sanciones o un cuarto de sanciones, que es súper complicado entenderlo. Pero está bien, mira, yo que estudié ingeniería, tienes árboles de decisiones, entonces tú le das a todos esos escenarios una probabilidad de lo que puede pasar. Eso es lo mejor que se puede hacer, pero tienes que plantearlo, hasta el peor escenario hasta el mejor. Pero fíjate que hoy con Industria sí sacaron unas encuestas y ellos siguen pensando que va a haber un crecimiento económico de 10%. Grasovecchio, que lo tuve aquí, que hablaba el año pasado 4% primer semestre, 10% segundo semestre, dice, bueno, puede estar el segundo semestre entre 8 y 10%, pero él toma en consideración que va a haber financiamiento y mecanismos de financiamiento, y eso puede ayudar, aparte, si siguen todo la situación igual de las sanciones, que puede inclusive superarlo. Lo que a mí me llama la atención que definitivamente en los peores escenarios hay crecimiento de 2-3%, es decir, con sanciones sigue habiendo positivo, que el año pasado fue negativo, 0, pues. Sí, 2-3%. No, sí. Y bueno, sin sanciones, sí podemos ver un crecimiento que podría llegar en promedio, lo que dicen las firmas que se dedican a hacer estos estudios, 5-7%. Ahora, si tú lo tomas por semestre, hablando un poco de lo que discutieron esta mañana del 10%, es muy posible que el primer semestre, es una posibilidad, no esté tan alto, esté en 1, 2, 3%, y luego arranque un poco más en el segundo semestre. Y eso de un promedio, pues quizá de 7, 8%, pero digamos que todo está como en veremos, porque es un año importante, es un año electoral. Y la gente incluso dice que ese año electoral puede impulsar la economía porque toda esa restricción de gasto público que ha habido y de recoger liquidez que ha habido, pues podría revertirse y vamos a ver evidentemente mucho más gasto. Sí, mira, en cuanto a producción petrolera, ya vamos por 800.000 barriles según los estimados promedios. Y dicen que podemos llegar a 1.2, mientras que el crecimiento que se ve en producción petrolera en todo lo que es Guyana puede ser muchísimo mayor, superar hasta los 2 millones de barriles. Ponme al día, por favor, en la información. Lo más importante que yo creo que hay que rescatar es que hay una estabilización de la producción petrolera, que eso no pasaba desde hace muchísimo tiempo. Me gusta esa palabra, sí. Estabilización. No hay estabilización en nada. Antes era caída. Ahora hay una estabilización con una tendencia al crecimiento, ¿no? Y bueno, digamos que el efecto Chevron tiene allí mucho que ver en este asunto, y todo dependerá de las negociaciones que haga la administración de Maduro con nuevas petroleras o con nuevos contratos. También tenemos el tema del gas. Los nuevos acuerdos con el gas, por ejemplo el de Shell con Trinidad y Tobago y Venezuela. Sí, el Campo de Dragón. Sí, eso va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Y es un ejemplo para otras negociaciones, con Guyana, por ejemplo, ojalá. Sí, y hay gente interesada, precisamente por eso es que estamos como en esta zona están como congelados todos esperando
que llegue abril a ver qué va a suceder, porque sí hay empresas interesadas en venir a firmar contratos pues con PDVSA. Digamos que también todo depende de este issue por el overcompliance, que muchas empresas se frenan de venir a Venezuela precisamente porque ellas no podrían ser sancionadas directamente, pero sí podrían pagar algunas consecuencias legales. Entonces esa zona gris es complicada. Sí, el overcompliance es cuando tú tienes una cuenta, por ejemplo, y te la tienen que... estás haciendo negocio con Venezuela, hiciste una transferencia de Venezuela a Estados Unidos, te cerró la cuenta, igual que eso, en el sistema bancario, es también en el sistema de lo que significa empresas, que una venezolana con una de Trinidad, te friego con Exxon, con Chevron, si yo no te doy permiso. Fíjense lo que ha sido toda la negociación con Chevron. Ellos han actuado bajo la ley todo el tiempo y de manos con los Estados Unidos, ¿no? Sí, incluso hay empresas que por supuesto están interesadas en tener un acuerdo similar al de Chevron, pero todo dependerá de cómo se vayan manejando las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela en las próximas semanas. Sí, porque en las próximas semanas, ¿qué va a pasar? Bueno, yo lo que creo es que de aquí a abril, que hay como un ultimátum, pues, de Estados Unidos, pues podrían pasar muchísimas cosas. Pero me llamó la atención, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos le permitiera a Conviasa, que era una línea aérea sancionada, pues hacer esos vuelos para repatriar venezolanos, ¿no? Y eso sucedió después de la amenaza, eso acaba de suceder. Entonces, tú te das cuenta que sí están, o sea, que hay conversaciones que continúan. Exactamente. Claro. Pero y que están cumpliendo un poco eso que se ha dicho, que es de ser discretos y no digamos que no secretos, pero sí discretos. Bueno, pues, pero ¿no? Vemos cosas que ocurren de facto, como lo que estamos viendo. Pero fíjate que también el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, que es actor importante junto a Blight, que él en un momento dado dijo, yo no voy a conversar más, porque yo voy y le digo algo a la oposición y van y le dicen los Estados Unidos le dicen hagan esto y entonces viene para que tenga un interlocutor, para eso hablo con los Estados Unidos directamente y eso creo que es lo que está pasando de facto. Creo que siguen tomando en cuenta a Gerardo y a todo lo que es la oposición, pero también que se den cuenta un poco de la oposición lo que está pasando, ¿no? Bueno, porque en las negociaciones hay avances y retrocesos, eso es natural. En una negociación hay momentos en que un lado aprieta más que el otro o amenaza más que el otro. Eso es parte de la dinámica de la negociación, nos guste o no nos guste. ¿Y quién tiene más poder? No lo sabemos. The winner takes it all. Yes. Bueno, mira, se nos acabó el tiempo, Blanca. Un placer tenerte. Gracias por acercarte. Te espero pronto. Vamos a recordarle a la gente cómo manejar las comunicaciones corporativas en la era de la inteligencia artificial. Nuestro amigo moderador Andrés Rojas Jiménez, no se lo pierdan. Mañana 5 de marzo en el Wave Tech Hub, allá en Procter & Gamble, allá donde quedaba, en la Trinidad, de 8 hasta la 1 de la tarde. Puede acercarse la gente, hay entrada libre, tienen que reservar. Lo ideal es que compren su entrada por Liberi, pero si se les hace muy tarde, pues allá arreglamos, o sea, pueden pagar. Ya va, no digas Liberi así. ¿Por dónde se inscriben? Pues, Liberi, bueno, en nuestras redes sociales está el link directo, en las redes sociales, sí, en todas las redes sociales de HispanoPost pueden conseguir el link directo para la compra de entradas. Ok, bueno, tengo un compromiso contigo para reunirnos y hablar de esto y tantos temas, Andrés, Ginés, nuestro grupito que a veces nos reunimos. Amén. Ojalá coincidamos. Gracias, Pedro. Bueno, y el matrimonio te ha hecho mucho bien, estás muy bonita. Muchas gracias. Bueno, era nuestra amiga Blanca Vera Saf, periodista de economía. Ya regresamos con más para ustedes.